Bueno, hermanos, me gustaría comenzar contando pues una anécdota. Yo no soy muy aficionado al fútbol, ¿no? Pero en el año 1994 se celebró un mundial de fútbol que para mí fue bonito, fue bonito. Tal vez era por la edad que yo tenía y fue un mundial de fútbol muy curioso, güey. Yo vuelvo y repito, no suelo ver fútbol, pero pues ese mundial pues yo lo recuerdo allí con especial cariño en mi corazón, ¿no? Vuelvo y repito, tal vez sería por la edad que yo tenía, pero fue un mundial curioso. No sé si lo recuerdan, los que estaban todavía vivos en el 94, obviamente, ¿no? Los que estaban en proyecto, no se recuerdan, pero fue el Mundial de Fútbol USA 94, ¿no? Fue curioso porque fue un mundial de fútbol que se celebró en los Estados Unidos y en los Estados Unidos no hay tradición futbolística, ¿no? Entonces, al principio la gente estaba muy reticente y tal, y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Fue un mundial famoso porque fue un récord mundial en asistencia, ¿no? Fue la primera vez que se celebró un partido de fútbol en un estadio cubierto, fue la primera vez que cogieron a Maradona y se lo llevaron porque lo pillaron, pues pasaron muchas cosas interesantes allí en el mundial de fútbol, ¿no? Pero una de las cosas curiosas, y por qué eligieron a un país como los Estados Unidos, donde no hay tradición futbolística, es que ellos querían introducir el fútbol en los Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ese mundial, los norteamericanos crearon su liga de fútbol, ¿no? Que es la liga, la MLS, la Liga Mayor de Fútbol o de Soccer, como ellos llaman al fútbol, ¿no? Y a partir de allí, pues, se fue un poquito, pues la gente se fue enamorando un poquito más del fútbol en los Estados Unidos, ¿no? Pero los norteamericanos son muy particulares, ¿no? Conocéis unos norteamericanos que tienen sus particularidades, ¿no? Y ellos vieron en el fútbol un deporte que tenía mucho margen de mejora, ¿no? Nosotros podemos americanizar el fútbol y poder hacerlo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ellos propusieron, la Federación de Fútbol cambió algunas cosas, ¿no? Entonces ellos comenzaron a hacer unos cambios y a proponer otros cambios, ¿no? Tal vez pocos nos hemos enterado de esto, pero ellos comenzaron diciendo, por ejemplo, nosotros queremos que el marcador, en vez de ir de 0 a 45, fuese al revés, fuese de 90 minutos hacia atrás, ¿no? En cuenta regresiva, ¿no? Ellos querían cambiar los dos tiempos, por ejemplo, los dos tiempos y poner 4 tiempos. Querían poner tiempos muertos. Cuando hubiese un tiempo muerto, pues ahí salían las cheerleaders, dame la O, dame la C, lo típico americano, ¿no? Muy basquetbolista, ¿no? Querían cambiar, y de hecho lo cambiaron por un tiempo, la manera en cómo se chutaban los penaltis, ¿no? Y en vez de hacerlo como estamos acostumbrados a verlo, los ponían como a 32 metros y les daban 5 segundos para que fueran con el balón y el portero, pues si él podía pues driblar y podía jugar y podía incluso hacer sus juegos y meter el gol. Pues un montón de cosas súper curiosas, ¿no? Querían cambiar pues el saque de meta, lo querían poner así de pie y un montón de cosas, ¿no? Pero llegó un punto que la FIFA los llamó y les dijo, vamos a ver, nosotros somos la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación de Fútbol. Nosotros somos la autoridad en el fútbol. Tenemos un libro que pone que estas son las reglas y las normas del fútbol. Si ustedes, estimados norteamericanos, quieren participar de este deporte en el sentido de que cuando quieran venir a los mundiales o cuando quieran participar en otros eventos internacionales del fútbol, pues me temo que vais a tener que pasar por las reglas de la FIFA. Vosotros podéis cambiar todas las reglas que queráis en vuestro país y jugar como vosotros queráis. No hay problema, pero eso no será fútbol. Le vais a tener que cambiar el nombre y vais a tener que hacer vuestro juego particular. Pero si vais a querer participar como fútbol en los eventos internacionales, si queréis ser parte de la FIFA, vais a tener que obedecer todas las normas que pone en el libro de nuestra
de nuestra federación, ¿no? De hecho, ellos pues siguieron un poquito con sus cambios y tal. Ellos incluso abogaron por el Gol de Oro. No sé si se recuerdan del Gol de Oro y lo pusieron unos años allí, pero bueno. Obviamente ellos tuvieron que pasar por el aro y tuvieron que conformarse, aunque hacen algunas cositas diferentes hoy en día. Creo que siguen haciendo lo de los penaltis allí y tal. Pero cuando ellos quieren participar en una cosa internacional, en un evento internacional, pues tienen que hacerlo según las reglas de la FIFA, ¿no? Y hoy quiero comenzar un tema que es clave para la vida del cristiano, hermanos. Tiene muchísimo que ver con todas las demás doctrinas de la fe y, sin embargo, es uno de los temas más difíciles de discutir. Por eso hoy vamos a hacer una introducción de ese tema. Lo que acabo de hablar es una introducción de la introducción y hoy todo el mensaje será una introducción porque es un tema complicado y es un tema que me gustaría abordarlo con cuidado y que pudiésemos también meditar sobre él y que pudiésemos también traer dudas, si tenemos dudas, e intentar juntos de entender muchas cosas que tal vez hemos escuchado aquí y allá y en un sermón o hemos leído en la Biblia y tal. Entonces, en nuestra mente muchas veces las doctrinas cristianas las solemos ir hilando, pero un poquito, cogiendo un poquito aquí, un poquito allá, y a veces tenemos lagunas entre cosas. Entonces me gustaría aclarar como doctrina de la fe siempre en el tenor y en la tónica que comenzamos por lo menos algunos domingos hablando acerca de los rudimentos o de las bases de la fe, y hoy quería hablar o comenzar a hablar a manera de introducción acerca del pecado. El pecado, amén. Al igual que el tema de la muerte, el pecado no es un tópico agradable, ¿no? Básicamente porque a nadie le resulta agradable pensar de sí mismo, ¿no?, como una persona malvada y pecaminosa, ¿no? Si le digo, levanten la mano a los malvados y pecaminosos, pues en realidad nos toca levantarlos a todos, ¿no? Pero, sin embargo, la doctrina del pecado enseña precisamente eso, que todos los seres humanos somos malvados y somos pecaminosos por naturaleza. Somos hechos así o estamos corrompidos de esta manera. Y hoy en día el buenismo y la corrección política que estamos sufriendo, ¿no?, trae a colación, cuando trae a colación estos tópicos tan negativos, nos da esa sensación de que estas son cosas que nos gustaría evitar. No hablemos de la muerte, no hablemos del pecado, no hablemos de las cosas feas, vamos a hablar de las cosas bonitas y de las cosas preciosas que tiene la vida. ¿Por qué hablar de las cosas feas, no? Hace años estaba haciendo un curso, ¿no? Estaba yo en paro, desempleado, y me salió un curso que me pareció muy interesante y fui a hacer ese curso. Y entre una de las tutoras, entre los tutores de ese curso hay una tutora que es una periodista muy famosa, incluso en Valencia y en Venezuela, no, perdón, en España, ¿no? Es muy reconocida, ¿no? Y ella precisamente en una de las partes del curso hablaba de cuidar lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decíamos. Y ella nos decía, cada vez que vayamos a decir algo que tenga una connotación negativa, vamos a decirlo, pero con palabras que sean positivas, que tengan un refuerzo positivo, ¿no? Y sonaba bonito la teoría, y ella nos explicaba, cuando por ejemplo vayáis a decir que algo está mal, pues no digáis mal, porque la misma palabra mal tiene una connotación negativa. Podéis decir algo que signifique eso, pero con palabras que tengan connotaciones positivas. Eso no está tan bien, o eso se podría mejorar, ¿no? Entonces estamos diciendo, entre comillas, lo mismo, pero con palabras con connotaciones positivas, ¿no? Y yo pues levanto la mano y le digo, profe, pues a mí me parece eso muy bonito en teoría, pero yo le ponía el ejemplo, cuando yo estoy con mi hija y estamos estudiando matemáticas y ella pone 2 más 2 igual a 5, estoy poniendo un ejemplo, yo es que no le puedo decir, hija, es que eso no está tan bien, o es que eso se podría mejorar, eso podría estar mejor. Yo tengo que decirle, hija, el resultado está mal, porque está mal.
el resultado está mal. El resultado no solo no está bien, el resultado está mal, con todas las letras, ¿no? En Italia hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice que la matemática no es una opinión. Que la matemática no es una opinión, ¿no? 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Y mi responsabilidad como padre es que mis hijas entiendan que lo que está mal, está mal. Y no solamente que lo que está mal, sino que lo que está mal tiene que ser corregido. Y no solamente que lo que está mal tiene que ser corregido, lo que está mal y se hace mal trae consecuencias por el hecho de haberlo hecho mal. Y de eso no nos podemos escapar. Y yo tengo que ayudarla a entender eso. Cuando tú haces una división, una multiplicación, les digo, y te sale mal, ellas se desesperan y se frustran. Y yo le digo, pues si te sale mal, al principio no solamente está mal, sino que te toca borrarla y volverla a hacer. Eso significa tiempo, significa volver a hacer la división con las multiplicaciones y la cosa. Y eso les frustra, pero es algo que yo le tengo que enseñar. Yo no les puedo decir esa división, no está tan bien, ¿no? Si nosotros nos imaginamos a un ingeniero que tiene que trabajar proyectando un avión o proyectando un puente, por ejemplo, y el ingeniero se da el lujo de hacer los cálculos que no están tan bien o que podrían mejorarse, y ese avión se cae o ese puente se cae matando a muchas personas. ¿Cómo ese ingeniero va a decir, sí, ese puente probablemente se hubiese podido mejorar? Sí, el avión es que no estaba tan bien. No, el avión está mal, porque tus malos cálculos hicieron que personas perdieran la vida. Para eso tú te tienes que estudiar y para eso tú tienes que esforzarte, para que los cálculos te salgan bien y por ende el avión vuele y aterriza como toca y el puente dure 100, 200, 300, 400 años funcionando perfectamente. Se puede hacer bien, se puede hacer mejor. Si hay algo que está mal, está mal. Otra de las razones, hermanos, por la que hablar del pecado hoy en día es tan complicado, es que para muchas personas el pecado es algo así como un folclore religioso, ¿no? Forma parte de la jerga que hablan los cristianos o los religiosos, no. O sea, y divorcian de alguna manera el pecado de todo lo demás que ellos hacen en el mundo, ¿no? Y para una persona que no conoce la Escritura es imposible entender o muy difícil entender la relación que hay entre pecado y lo malo que ocurre en el mundo. En España, por ejemplo, hoy en día existe un ministerio que se llama el Ministerio de Igualdad, ¿no? Este ministerio supuestamente aboga por el feminismo, por la igualdad entre hombres y mujeres, por reducir el problema del maltrato hacia la mujer, de los asesinatos hacia las mujeres, ¿no? Para equilibrar todo el tema de la brecha laboral que ellos dicen, ¿no? Y si tú les preguntas a ellos o a ellas, ¿por qué creen que se producen violaciones, asesinatos a mujeres, maltrato hacia la mujer? La respuesta va a ser pues por el patriarcado, por el machismo, por la sociedad heteropatriarcal en la que estamos viviendo. Pero ¿tú crees que te van a responder el pecado? No. El pecado no es una causa válida para el sistema secular, cuando en realidad, a la luz de la palabra, es la única y principal causa por la cual hay todas estas desgracias y todas estas calamidades. Para muchas personas, hermanos, que no están familiarizados con el concepto del pecado, tal y como la Escritura lo establece, incluso para muchos cristianos, analiza un poquito lo que voy a decir ahora y mira a ver si tú no pensabas un poquito del pecado así, ¿no? Para muchas personas el pecado es algo que está afuera. Es algo que está afuera, ¿no? Algo que, cosas malas que hacemos, cosas malas que están prohibidas, que no se deben hacer, que están afuera, y son cosas malas que hacemos o cosas malas que la Biblia dice, pues, que no se deben hacer, ¿no? Y para muchos, incluyendo los creyentes, les es muy difícil concebir al pecado como una condición propia del hombre. Pero recordemos esto, el pecado es una condición propia del ser humano. Es un poder que controla. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, lo estudiamos hace un año ya,
en el capítulo 7 del Romanos, él decía que él encuentra dentro de él una ley que le llevaba cautivo al pecado. Y vimos cómo la palabra original se refería a una palabra, a algo que iba y le ponía unas esposas como un prisionero de guerra y lo llevaba cautivo. Esa es la palabra que se utilizaba en el libro de Romanos, en el original. Y el apóstol Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos que esa ley estaba ¿dónde? Afuera. No, esa ley estaba en sus miembros, estaba dentro de él. Hasta el punto de decir en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, versículo súper conocido, miserable de mí. Aquí el gran apóstol Pablo dice, yo soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que su cuerpo físico estaba ligado, estaba vinculado a ese pecado. Bajo este concepto, hermanos, si yo me porto bien, si yo no hago nada malo, si yo me conduzco de acuerdo a las normas de la moral y de las buenas costumbres, entonces yo soy bueno, ¿no? Si veo el pecado como está afuera, y nadie tiene derecho a venir a decirme que yo soy un pecador. Pero el pecado es algo que el ser humano lleva dentro, como un sello. En la palabra del Señor nos encontramos varios términos o varias palabras que quieren decir o quieren significar pecado, para definir el pecado, en cuanto al carácter del pecado, ¿no? Y podemos leer palabras en la Biblia como, por ejemplo, error, se refiere a pecado, transgresión, iniquidad, rebelión, abominación, desobediencia. Todos estos funcionan como pecado en cuanto al carácter mismo. Pero el término más utilizado para pecado en la palabra del Señor lo encontramos traducido de una palabra del hebreo, que es la palabra chatá en el hebreo, y que cuando los 72 eruditos y traductores bíblicos se reunieron a traducir del hebreo al griego la primera versión del Antiguo Testamento, que hoy conocemos como la Biblia de los 70 o la Septuaginta, ellos cogieron esta palabra chatá y le pusieron una palabra en griego, y la palabra en griego es la palabra amartia o amartía. Esa fue la palabra en griego, o bueno, se pronuncia ja, la A es ja, jamartia. Y esa palabra en griego es la que nosotros hoy en día tenemos en nuestras Biblias traducida como pecado, ¿no? De hecho, cuando en los seminarios bíblicos y en los institutos, cuando vamos a estudiar teología, cuando llegamos a la parte del pecado, ese apartado se llama amartiología, precisamente por amartia, no por jamartia. Entonces, el estudio del pecado se llama amartiología, que no tiene que ver nada con amar la teología, con H, amartiología, ¿no? Y es precisamente, se deriva de esa palabra, de la palabra griega amartia, que la Biblia traduce como pecado. Y esta palabra quiere decir, ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra amartia? Es muy famoso, ¿no? Amartia. Bueno, la palabra amartia significa, en su significado, errar al blanco. Errar al blanco, ¿no? Errar sin H, errar de error. Porque errar con H es como si dijéramos, le estamos poniendo la herradura al caballo blanco, ¿no? Errar al blanco, no es. Errar al blanco quiere decir fallar. Tenéis en cuenta esta diana, ¿no? Que tienen, por ejemplo, los que practican el tiro al blanco con el arco, con las pistolas y eso. Bueno, si yo lo tiro y fallo, eso es precisamente amartia, errar al blanco. Es curioso, ¿no? Que la palabra errar al blanco es la que significa en nuestras Biblias pecado, ¿no? Es más o menos el ejemplo, el de un arquero que con su arco y su flecha hace un tiro y falla. Etimológicamente, es decir, el significado de la palabra viene de dos palabras griegas. La primera es un prefijo griego que utilizamos todavía en español, que es la palabra o el prefijo a.
Lo utilizamos en palabras como ateo, por ejemplo. Ateos. A, sin o no. Teos, Dios. La palabra a significa como sin. No, es algo que niega lo que viene siguiente. Y la siguiente palabra que conforma la palabra amartia es la palabra meros. La utilizamos todavía en español. En palabras más técnicas, por ejemplo, polímero. El polímero significa algo que está conformado por muchas cosas, ¿no? Es un plástico que está conformado por diferentes compuestos. Se llama polímero porque la palabra meros significa parte, porción, región. Es lo que significa. Y si nosotros cogemos lo que en la palabra a, que significa no, sin, y parte, región, eso nos va a dar la idea de literalmente de que no se tiene esa parte o no se participa de algo, no se tiene esa porción, sin parte, sin región, sin región. Es más o menos la idea literal que nos dice esa palabra, ¿no? La idea probablemente viene del hecho, si nosotros nos vamos al ejemplo del arco y de la flecha, si la persona que está tirando con el arco y de la flecha falla, entonces esta persona no tiene parte en el grupo de los ganadores, quedó aparte, quedó excluido, ¿no? Quedó aparte, no tiene parte en eso, ¿no? No sé si me estoy explicando. Cuando era niño, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 venezolanos. Cuando era niño, pues probablemente se recuerdan los venezolanos que están aquí en las fiestas infantiles, casi al final de la fiesta, porque eso se suele hacer al final de la fiesta, viene la parte de la tarta, ¿no? Cantan el cumpleaños feliz y viene la tarta, que hay que cantar el cumpleaños y hay que repartirla, ¿no? Cortarla, ¿no? Nunca falla. Esto es folclore allí de nuestro país, ¿no? Cuando viene eso, siempre sale uno que dice... No, pues eso también lo dicen. Pero antes ¿qué dicen? Están todos los niños corriendo y de la tarta, ¿qué dice? El que no se sienta no come tarta. Y eso lo hacían un poco para organizar todo el alboroto de niños y también para ponerse a contar para ver cuánto hay. 1, 2, 3, contaban y más o menos con base a eso partían. Pero la tarta. Pero más o menos para que entendáis la idea, estos niños que no se sientan están errando al blanco, porque su objetivo principal es comerse el pedazo de tarta, pero si no se sientan, si se quedan de pie porque igual no tienen silla o porque quieren seguir jugando, van a quedarse fuera de la parte, aparte, no van a participar del pedazo de tarta rico que van a repartir. Ahora bien, el concepto de errar al blanco puede transmitirnos una idea equivocada. Porque cuando nosotros fallamos, o cuando cuando decimos el arquero fue a tirar con su arco y flecha y falló, obviamente el arquero no falla deliberadamente, ¿no? Él no dice, pues yo voy aquí a fallar porque para que vean que yo sí sé fallar. No, la intención del arquero es clavar en el centro de la diana la flecha, ¿sí o no? Entonces, cuando decimos errar al blanco, nos puede quedar esa idea, esa sensación de que, bueno, puede ser algo no deliberado, puede ser algo que es no voluntario, pero no. La palabra en hebreo, de la cual se toma, la palabra chatá, del cual se toma la palabra amartia, no quiere decir un fallo deliberado, quiere decir un fallo porque tenemos toda la intención de tirar y fallar. Toda la intención de tirar y fallar. ¿Cómo puede ser eso? Probablemente haya personas o haya momentos en los que nos interesa más pegarle con la flecha a otra cosa que a la diana que el Señor nos está poniendo allí. Romanos 7, capítulos 7, versículos 18 y 19. El versículo 18, el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, dentro de mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
Aquí, básicamente, vemos el concepto que tocamos brevemente antes, ¿no? Hace un rato, cuando hablamos que el pecado es una condición interna del hombre, no es algo que está fuera, es algo que está dentro, es algo interno del hombre, ¿no? Y el apóstol Pablo lo está diciendo: en mi carne no mora el bien. Lo que yo tengo aquí dentro de mis miembros, de mi carne, no es bueno, no es justo. Aquí no habita el bien. Porque, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque el querer hacer el bien está en mí. O sea, yo tengo toda la buena intención de hacer el bien, porque recordemos, esto lo está diciendo alguien que conoce al Señor, que sabe que a Dios le agrada que hagamos su voluntad y que obedezcamos su palabra. Y él dice: en mi mente, en mi corazón, yo quiero agradar a Dios. El querer en mí está el hacer el bien, pero no el hacerlo, pero en la práctica no me sale eso. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo cojo la flecha y cojo el arco, lo tenso y quiero darle al centro de la diana. Esa es mi intención, pero por alguna razón volteo ese arco y esa flecha y le apunto a cosas que no quiero darle. Y ese era el dilema que el apóstol Pablo tenía hasta el capítulo 7. En el capítulo 8 vemos la respuesta revelada del Señor ante esa problemática. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Pero eso ya es otra parte, ¿no?, de la doctrina del pecado. Y recordemos que aquí está hablando un creyente, lo que les decía antes, que conoce la palabra del Señor y que sabe cuáles son las cosas buenas que se tienen que hacer. Se recuerdan que en la carta del apóstol Pablo, él decía pues que gracias a la ley y a los mandamientos de Dios, él conoce las cosas que son pecados. ¿Se acuerdan? Él decía: yo no hubiese conocido la codicia si la Biblia no hubiese dicho no codiciarás, ¿no? Entonces él sabía cuál era el centro de la diana, pero él mismo está reconociendo: esta cosa que yo tengo dentro de mí, que se llama pecado, hace que yo, en lugar de pegarle a la diana que Dios quiere que yo le pegue, a todo el centro, hace que yo tire para otro lado. Y esta es la lucha que el apóstol Pablo tenía, ¿no? Hay una condición en su cuerpo, en sus miembros, del cual él no puede separarse, él no se puede desligar, y hace que tenga, aunque tenga toda la buena intención de pegarle la flecha ahí donde Dios quiere, no lo termina haciendo, sino que termina poniendo su flecha en cualquier otro lugar, menos en el blanco que Dios quiere. Y aquí estamos hablando de un siervo de Dios que sabía lo que Dios quería, ¿no? Pero imagínate una persona que no tiene temor de Dios. Imagina una persona que no tiene temor de Dios. ¿Qué le va a interesar a una persona que no tiene temor de Dios pegarle la flecha al centro de la diana de Dios? ¿Qué le va a interesar? Él sí tiene un arco y una flecha, le quiere clavar la flecha en medio de los ojos a su enemigo, ¿no? A la persona que le puso los cuernos con su novia, o a la ira, o a la codicia, o a la mentira, a la avaricia, a los deseos sexuales desordenados, a todas esas cosas que satisfagan su propia vida y sus propios deseos, porque no es una persona temerosa del Señor. Al principio, queridos hermanos, comencé hablando de la ilustración de la liga de fútbol, ¿no? Y empecé hablando de ello para poder hacer una comparación con el pecado, ¿no? Si los americanos quisieran participar de todos los eventos internacionales, pues ellos tienen que jugar según las reglas de la FIFA, ¿no? Las reglas oficiales en los libros de la FIFA. Ellos tienen que adaptarse a eso, pero si no, ellos tienen dos opciones: o crear su propio juego con sus propias reglas, su propio nombre y sus propias particularidades, o pasar por el aro de la FIFA, ¿no? Hace unos días, hermanos, hubo mucho revuelo en las redes sociales porque una de estas plataformas de streaming, no recuerdo si es HBO o Netflix, una de estas dos, hizo un documental donde aparecía el Papa romano, el Papa de Roma,
con unos chicos, con unos jóvenes, ¿no? Y los jóvenes pues les daban su inquietud y le decían las cosas y le preguntaban cosas. Un intento, creo yo, un poco del Vaticano en querer parecer cercano, ¿no? A los jóvenes y tal, ¿no? Yo pensaba para mis adentros, pues si no lo hacen desde el sacerdocio y si no se acercan ellos, pues, este tipo de cosas se va a quedar solo en propaganda. Pero bueno, son cosas que hacen para, qué sé yo, tendrán sus motivos, ¿no? Pero hay una parte curiosa que salió mucho en las redes sociales, que una chica que estaba ahí, bueno, no sé si era chica o chico, la verdad, porque era así de aspecto muy, muy andrógino. De hecho, esta persona decía, yo soy no binario. ¿No? Y le preguntaba al Papa, ¿tú sabes lo que es alguien no binario? Alguien no binario es alguien que no se identifica ni con hombres ni con mujeres, ¿no? No sé, no se identifica con ninguno de los dos sexos, ¿no? Es como si, no sé si, los que trabajan en electricidad pues saben que hay un enchufe que es así y un enchufe que, pues ninguno de los dos. ¿Cómo hace para funcionar? No sé. No. Es un desorden mental. Sí, 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 sí. Entonces este chico o chica o chique, como se quiera llamar, no sé, le preguntaba y le decía al padre, al papa, ¿no? Le decía, no recuerdo cómo le llamaba, papa o padre, no sé. Pero él le decía, yo tengo un conflicto, porque yo soy cristiano, pero también soy no binario. Entonces tengo ese conflicto en mi cabeza que no sé cómo encajarlo dentro de la religión cristiana, porque yo quiero ser cristiano. Y el Papa le decía algo así como, es que todos somos hijos de Dios. Yo no tengo derecho, no soy nadie, no soy quien para sacar a alguien de la iglesia, ¿no? Y pues lamentablemente lo que el Papa le responde, lo de que somos hijos de Dios, teológicamente no es correcto. La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Para poder ser hijos de Dios hay que recibirle, hay que creerle a Jesús. No creer solamente en Jesús, bueno, sí, creo. Hay que creerle, hay que recibirle, hay que vivir bajo su paraguas, bajo sus normas, hay que vivir así. Esos son los verdaderos hijos, ¿no? Yo no puedo, yo puedo decir que soy mi hijo, que soy un hijo, pero si yo vivo fuera de la casa de mi padre, hago lo que a mí me da la gana y me cambio el apellido y todo lo que yo quiero, pues yo dejo de ser un hijo, ¿no? Pero en el caso del Señor que nos adopta, Él coge, nos da un nombre nuevo, nos hace nacer como nuevas criaturas y nos adopta. Esos son los hijos, ¿no? Y esta persona pues le preguntaba esto al Papa, ¿no? Esto lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este chico, o chica, no sé, le dijo algo así como, papá, yo quiero jugar al fútbol también, pero yo quiero jugar con mis propias reglas. Puedo. Era algo así como que le explicaba, le preguntaba al Papa, ¿cómo hago yo para encajar esto? Y el Papa le sale con esta perlita y le dice que todos somos hijos de Dios y que yo no soy nadie para sacar, excluir a nadie de la iglesia. Y pues, también les dijo, ¿y qué hago yo con todas estas personas que predican y hablan en contra de lo que usted está diciendo aquí? Son infiltrados, decía el Papa, ¿no? Bergoglio, sí. Son infiltrados, ¿no? Si no te aceptan es porque son infiltrados, porque Dios acepta a todos, ¿no? Entonces, yo entiendo que el Papa Romano, pues, quería hacer hasta cierto punto un papel conciliador, ¿no? No quería, desgraciado, te vas para el infierno. Yo entiendo eso, ¿no? Y no excluir de buenas a primeras a todos los que estaban allí, dándole una oportunidad, ¿no? Al Evangelio, aunque fuesen católicos, de Cristo, ¿no? Pero hermanos, su deber como creyente, al igual que el deber como creyente de cada uno de nosotros, es decir, si ven, hay espacio para ti en la cancha, para que juegues fútbol, pero con tus reglas no, con las reglas del que inventó el juego, con las reglas de él, ¿no? Las reglas no las pones tú,
las pone Él, ¿no? Jesús no era muy conciliador, digamos. No. Jesús iba a Sí, exacto, exacto. Y él dice, y el Papa, yo creo que el Papa perdió una oportunidad de oro para hacer lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer, predicar la verdad de la cruz de Cristo. Él podía haberle pedido sabiduría a Dios y decirle, Dios, dame sabiduría para yo decirle la verdad a esta persona y decírsela con amor, con el amor que viene de ti, aunque confronte, aunque duela, pero es que tiene que ser así, ¿no? La cruz de Cristo dice que Jesús te acepta como eres, sí, pero te transforma en lo que Él quiere que tú seas. Te acepta como eres, como tú llegas, así como tú llegas, pero te transforma como Él quiere que tú seas. Y dentro de esas reglas, está metido el reconocer que somos pecadores. Hermanos, a mí me gustaría que esto fuese una abreboca, una introducción para lo que yo quiero que tratemos en estas próximas semanas, ¿no? Con el permiso de Alba, me gustaría cogerme 2 o 3 domingos, que yo sé que ella necesita algún tiempo para hacer de nuevo. Sí. Para tirar flechas. A ver quién le pega. Me gustaría tocar algunos domingos el pecado así a profundidad, ¿no? Y poder, porque hay cosas muy interesantes acerca del pecado. Yo recuerdo, y con esto quiero decirlo ya fuera del tema, lo que comentábamos antes, poner en orden muchas de las ideas que tenemos como creyentes que hemos escuchado en mensajes, que a veces comparto yo, que a veces comparte Alba, y lo hablamos a la luz de las Escrituras, pero es bueno poner las cosas una detrás de la otra y entender bien todo lo que abarca la doctrina de la martiología, del pecado, ¿no? Es decir las cosas como son, como decía mi hermano, porque la Biblia es así, y el Señor Jesús, y recuerdo lo que Pedro me preguntó hace 5 o 6 domingos acerca de en Isaías capítulo 45, donde Dios habla al rey Ciro, me parece que es, y le dice que Él es el único y que Él es el que crea la luz y las tinieblas, y Él es el que crea la paz. ¿Y qué palabra utiliza? Sí, la desgracia o algo así, ¿no? Y sí, entonces, estos son ese tipo de cosas que nosotros deberíamos estudiar y debemos saber por qué hay pecado, ¿no? ¿Por qué si Dios es un Dios de luz, crea la luz, también tiene las tinieblas, ¿no? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, por qué tenemos que lidiar con el pecado, ¿no? Y eso es algo que me gustaría que estudiásemos a profundidad y lo vamos a hacer y no nos perdamos este estudio. Hermano, eso entra dentro de la soberanía del Señor. Yo creo que Dios no puede decir, yo soy el Dios que creo la luz, y cuando no hay luz, entonces hay algo no binario. O sea, hay algo etéreo, hay algo que no existe, ¿no? Cuando no estoy yo, está mi ausencia. Y cuando está mi ausencia, está lo que resulta de mi ausencia. Yo creo que eso forma parte de la soberanía del Señor. Dios no puede decir, pues yo soy luz, y si la luz se aparta, pues hay una nada, hay una cosa que no existe. No. Que sepáis que yo estoy en todo. Si estoy, y si no estoy, está la consecuencia de no estar yo, de no estar el Señor. Y es por eso que Jesús decía, yo vine a traer, de la misma manera que la Biblia dice, que yo vine, que yo creo la paz, y lo que es lo contrario de la paz, la guerra. Jesús decía, yo vine a traer división, porque yo vine a traer un mensaje confrontador, y al que no le guste, pues va a tener que patalear y va a tener que salir por otro lado. Pero es que las cosas tienen que decirse como son, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Ahí pues bien, pues ahí cabemos todos. Tenemos que ser radicales muchas veces en lo que Dios es, radical, ¿no? Con amor,
con una actitud conciliadora y pacificadora, y eso es lo difícil, pero no lo imposible, porque nuestras palabras vienen llenas del amor del Señor, y la verdad, aunque confronta, la verdad libera. La verdad te hace libre, y eso es lo que queremos nosotros entender en todo esto del pecado que vamos a hablar. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, y aunque no hemos tenido la oportunidad